Unos tres. Buenos días a todos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hace un mes más o menos estuve aquí con algunos de ustedes en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Nos gozamos también escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador. Reciba un saludo de nuestros hermanos allá en Casa de Oración en Shaddai, y déjeme decirle algo que a lo mejor le sorprende. De los que saben que iba a venir, nunca jamás, fíjese, y no digo porque esté mal, digo porque aquí lo hacen. Yo nunca, desde que comencé la congregación, nunca les avisé de que si iba a salir o si iba a venir algún invitado, por una razón. Venimos a alabar al Señor Jesús y venimos a escuchar al Señor Jesús a través de quien predique su palabra. Entonces, por eso yo nunca aviso si alguien viene, ni tampoco les aviso si voy a salir. Los que lo saben son obviamente los líderes. No crea que también los dejo ahí a todos volando a ver qué hacen. Pero sí es importante que sepamos que a la iglesia venimos a escuchar al Señor Jesús. Por ejemplo, nuestro pastor Chuy Olivares ha estado con nosotros en unas 2 o 3 ocasiones y jamás avisé va a venir Chuy. Jamás, nunca. Porque otra vez, o venimos a escuchar al Señor Jesucristo o venimos a dar culto a la personalidad. Y eso no está bien en la iglesia de Cristo Jesús, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y pues bueno, mire, hoy con la bendición de Dios, voy a utilizar principalmente 2 pasajes en la Escritura. Uno se encuentra en Mateo capítulo 16. Si viene usted con su Biblia, veremos ahí la semblanza total básicamente de lo que vamos a ver hoy. Mateo capítulo 16. Voy a leer esta fracción de la Escritura desde el verso 1 hasta el verso 12. Y me sigue usted por ahí con la vista. Como le digo, es nada más, hermanos, para enmarcar la enseñanza, ¿sí? Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, y me salto hasta el verso 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Padre, en el nombre de Jesús te estamos pidiendo tu bendición en este momento, para que tú, Señor, toques nuestra mente y nuestro corazón y nos muestres lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Lo que queremos, Padre, es entender tu palabra para poderte honrar obedeciéndola, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y entonces les decía, fíjense, cuando nosotros formamos ya parte de la iglesia, no hay cosas más importantes que otras. Déjeme poner esto en contexto. Nosotros no somos una religión, nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Es una forma de vida. Y porque es una forma de vida, incluye muchas cosas. Y entre ellas está el conocer la doctrina, la sana doctrina, o la doctrina que emana directamente de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos conocerla porque es importante. La Escritura nos dice, hermanos, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y esta palabra que usa Pablo para hablarnos de tiempos peligrosos es kairos kalepos, que quiere decir también tiempos furiosos, tiempos llenos de furia.
Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y mire, no hace falta más que mirar a nuestro derredor y nosotros vamos a ver manifestaciones de esa furia que existe en el mundo en todas las áreas, en las protestas, en las marchas, ¿sí? En todo lo que se hace normalmente. Mire cómo estamos, cuántos asesinatos ha habido en estos últimos días. Así que podemos ver claramente que estos tiempos son, como dijo Pablo, días llenos de peligro, llenos de furia. Y tan solo fíjese, en este año y medio que llevamos nosotros de pandemia, la violencia intrafamiliar se ha aumentado. Fíjese, al contrario de que la familia esté junta en casa, ahorita ya no es tanto, ya tenemos más libertad, pero en lugar de que nos gozáramos con la familia ahí en casa, juntos, cerca, por el contrario, ya los padres, ya los esposos o ya los hijos explotan en furia y rompen con la armonía familiar, se agreden unos a otros en lugar de manifestarse realmente amor, realmente cariño, comprensión, etcétera. Pero fíjate, si hay algo que se manifiesta en estos tiempos peligrosos, es cómo el diablo, la carne y el mundo están tratando de hacer que los hijos de Dios se extravíen de su camino. Él no quiere que nosotros sigamos de la manera correcta a Dios. Y se goza cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, de ver cómo nosotros somos atacados, sufrimos y nos enfrentamos a las cosas de manera distinta, obviamente, a cuando estamos cerca de Dios. Así que si tú oyes la palabra de Dios y comentas que estás oyendo la palabra de Dios, no faltará quien se burle, furia, quien se burle de lo que tú estás diciendo. Si tú manifiestas tu fe en Cristo Jesús, tu fe basada en este libro, en un libro, entonces se van a burlar de ti diciéndote, pues, que habiendo tantos millones de libros en el mundo, tú te dejes guiar nada más por este, que decimos que es la palabra de Dios, y no lo decimos nosotros, la misma Biblia lo dice, es la palabra de Dios. Pero se burlan de ti diciendo que habiendo miles de libros que hablan de Dios en el mundo, tú te centres solamente en uno. Que habiendo cientos de libros que hablan de salvación, tú te centres solamente en uno. Y es que el mundo está pensando que la verdad se encuentra en la suma total de todo, no nada más en la palabra de Dios. Y esto es un mensaje que yo creo que ya lo has oído, pero lo vas a oír cada vez más. La verdad se encuentra en la suma total de la sabiduría que hay en el mundo. A este pensamiento se le llama pensamiento holístico o filosofía holística. Por eso nosotros que conocemos la palabra podemos ver esa furia de Satanás manifestándose alrededor del mundo, pero sobre todo alrededor de la iglesia de Cristo Jesús. Y estoy hablando de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Porque no todo local o todo lugar donde afuera se pone un letrero que dice iglesia, etcétera, etcétera, es iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús solamente hay una. Y la formamos todos los que verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y lo estamos siguiendo y lo estamos sirviendo. Hoy la confusión, dada la furia de Satanás, la confusión que se ha llevado a las iglesias, estoy hablando, fíjese, de iglesias que se proclaman a sí mismas cristianas, de iglesias que dicen proclamar la sana doctrina de Dios. Bueno, esas iglesias se han convertido en escuela o enseñanza de doctrinas inclusivas, doctrinas que hacen de Dios no un varón, sino diciendo que Dios no es ni varón ni mujer, o que es las dos cosas, como quieran ustedes verlo. Pero la cuestión es que están ya desvirtuando a Dios. ¿Quién es Dios? Le están quitando su personalidad. Y atención, una de las maneras en que usted va a ser confundido o puede ser confundido por una de estas sectas peligrosas que hay en el mundo es quitarle su personalidad, empezarle a decir que usted no es quien usted es. Bueno, pues así es la misma técnica que siguen para atacar a Dios, diciéndonos que Dios no es varón, cuando la Escritura lo llama
vamos, de una manera contundente, por ejemplo, lo llama varón de guerra, lo llama varón, nuestro Padre y nuestro Redentor, así lo llama Isaías. Cristo Jesús nos enseñó a orar ¿a quién? Al Padre, ¿se fija? Entonces no puede ser posible que haya gente que crea una doctrina como esta, pero ya hay Biblias. Usted puede conseguir una Biblia, no la consiga. Biblias que hablan de una manera, sí, inclusiva de Dios. Le quitan todo lo que pueda ser una manifestación de varón. La biología y la ciencia confirman que Dios creó dos sexos, ¿no es cierto? Dios creó hombre y mujer, varón y varona, así dice la Escritura. Así que entonces, si tú defiendes esta doctrina, si tú defiendes estas palabras basadas en la ciencia y basadas en la palabra de Dios, se van a burlar de ti, te van a atacar a ti porque tienes una mente cuadradita que no te cabe, que hay, bueno, no sé cuántos sexos. Ayer fue la marcha LGBT y le ponen un signo de más. Y le ponen un signo de más porque hay un montononón de ¿cómo se llaman? De letras, pues, que tipifican los distintas manifestaciones sexuales que según eso hay. Cuando las cosas tan sencillas, solamente hay dos. Y lo podemos ver, pero bueno, ellos son capaces de negar con agresión, con violencia, todo lo que nosotros podamos decir. Dios y la ciencia no están peleados, Dios y la ciencia no están peleados. Quien ataca a Dios es lo que Pablo llama la falsamente llamada ciencia, que no es ciencia realmente, es una filosofía, es una manera de pensar. Y precisamente por dejarse llevar por una manera de pensar que no tiene nada que ver con la ciencia, entonces es que se ataca a todo aquel que dice creer en Cristo Jesús y todo aquel que sabe y dice que solo hay varón y mujer. Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6 verso 20, nos dice: evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, ni pierdas el tiempo, ¿sí? No pierdas el tiempo discutiendo, ¿sí? O sea, es tan evidente, hermanos, que ¿para qué discutir algo tan evidente? Pero Satanás con su furia ataca a los hijos de Dios y crea la confusión en el mundo. Y estábamos diciendo que en los púlpitos de las llamadas iglesias hay hombres y mujeres que están predicando, que están enseñando doctrinas falsas, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, con tiempo. Cristo Jesús nos avisó con tiempo. Nos dijo: a muchos engañarán. Y déjeme aplicar entonces estas palabras a la iglesia de hoy, porque sí es cierto, están engañando a muchos. Porque como decimos aquí, se les ponen de pechito. Sí lo dicen también por aquí. Se les ponen de pechito. Así, claro que los van a engañar. Van a engañar a muchos porque no conocen la palabra de Dios. Van a engañar a muchos porque no estudian la palabra de Dios. Van a engañar a muchos porque no meditan en la palabra de Dios. Hacen que las cosas, que esas mentiras, que esos engaños sean tan creíbles. Recuerde que todo engaño o toda mentira tiene que llevar una porción de la verdad. Pero déjame preguntarte, si no estás preparado en la palabra de Dios, ¿cómo vas a identificar la mentira? Si no estás instruido en la palabra de Dios, ¿cómo vas a descubrir el engaño? ¿Te fijas la importancia de que la iglesia esté atenta a la doctrina bíblica, a la sana doctrina? Yo veo a través del internet cómo se les cita aquí en Nixoye o en otras de nuestras iglesias, se cita a la gente para que venga y estudie. Pero ¿sabe qué? Cuando se trata de doctrina, normalmente la gente no quiere. No quiere. Pareciera que está de más la doctrina cuando todo se basa en la doctrina. La palabra doctrina significa o quiere decir enseñanza. En la enseñanza de la palabra de Dios. 4 veces, fíjese, 4 veces en el Nuevo Testamento aparece esta sentencia. Dice: mirad por vosotros mismos. Es Cristo Jesús. Mirad
por vosotros mismos. ¿A quién hace responsable de si te engañan o no? ¿A Memo y a los demás servidores aquí? ¿A ellos los hace responsables? No, ¿te fijas? A ti mismo. Por lo cual quiere decir que tú entonces tienes que estar preparado, tienes que esforzarte, tienes que dedicar tiempo. Yo sé que todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer, pero tenemos que hacer un apartado. ¿Y sabes por qué? Porque es importante. Porque voy a suponer que todos aquí, y si Dios quiera que así sea, todos aquí somos salvos. Todos aquí verdaderamente somos creyentes. No hay ninguna cizaña. Todos somos creyentes. Pero si no conoces la doctrina, todos aquí somos más o menos casados, ¿verdad? Creo que, no sé si tenemos hijos. ¿Quién te garantiza a ti que tus hijos, voy a suponer, tú eres salvo, tú eres salva, ¿quién te garantiza a ti que tus hijos van a ser salvos? Si no conoces, si no puedes contestarles, si no los puedes ayudar cuando estén, no sé, estudiando o cuando pregunten, si no conoces la doctrina. ¿Los vas a callar? ¿Les vas a decir que pregunten hasta el domingo cuando nos reunamos? ¿Te fijas? ¿Verdad? Es complicado. El mundo no pierde un instante, el mundo está listo para enseñar muchas cosas y los está bombardeando. Incluso, hermanos, hermanas, sin que puedan rechazar la enseñanza, fíjate. Todos tenemos televisión, ¿no es cierto? ¿Y todos de 50 pulgadas? No se crean, no. Ahí en las pantallitas de televisión ha estado apareciendo un letrero: amor y respeto, o amor y comprensión al movimiento LGBT. Y todos estamos viendo la pantalla. Si tú no quieres, no le pongas atención a ese letrerito. Pero ¿sabes que tu cerebro está registrando ese letrerito? ¿Sabes que el cerebro de tus hijos está registrando ese letrerito? Y si nosotros no criticamos eso, si nosotros no hablamos en contra de eso, si nosotros no hacemos un razonamiento, ahí se va quedando grabado en nuestro inconsciente. Ahí se va quedando. A eso apuesta Satanás. Él desata su furia así, burlándose de nosotros, haciendo que se vaya grabando en nuestro inconsciente mensajes como eso. ¿Para qué? Para que al paso del tiempo nuestros hijos lo acepten. Si tú no, nuestros hijos lo acepten. Esa fracción, fíjate, donde comenzamos a leer hace un momento, comienza, si te fijas en el versículo último del capítulo 5, comienza en la región de Magdalá, de donde era María Magdalena, que realmente sería María de Magdalá. Y luego nos dice que el Señor Jesucristo, ¿dónde está el acá, verdad? Aquí de este lado. Que el Señor Jesucristo cruzó, y después los discípulos cruzaron el lago de Magdalá, lo cruzaron hacia el este, hacia el otro lado. Y ahí el Señor Jesucristo es donde hace o dice estas palabras. Pero fíjate, es tan importante este capítulo en la Escritura, porque de ahí suben hacia Cesarea de Filipo, donde el Señor habla por primera vez de su iglesia. Por primera vez habla el Señor Jesús de su iglesia. Pero déjame recordarte o mostrarte cuáles son los versos que tenemos que poner atención, al menos hoy por la predicación, por motivo de la predicación. Te voy a leer del capítulo 16 nuevamente el 6, el 7 y el 12, porque son importantes que nosotros lo entendamos. Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y ya vimos, el Señor les recuerda: mira, yo alimenté 5,000, alimenté 4,000 y no nos hizo falta el pan. Entonces, el pan no es el problema en ese momento. Sigue diciendo entonces en el verso 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Nuestro mundo está representado, el movimiento religioso mundial lo podemos representar aquí en los fariseos y los saduceos.
Si nosotros vamos o fuéramos, no vamos a ir, al pasaje paralelo que se encuentra en Marcos en el capítulo 8, veríamos que el Señor Jesucristo dijo algo más. Dijo también que se guardarán de la doctrina, o sea, de la levadura de los de Herodes o de los herodianos. Así que entonces, fíjate, en esta enseñanza completa tenemos representado, número 1, el movimiento religioso y su pensamiento que quiere implantar en el mundo. Número 2, tenemos al movimiento secular, al movimiento mundano tratando de llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y te digo, hermanos, de los pasajes paralelos, porque tú sabes, tenemos en la Biblia 4 evangelios, o así decimos, es un solo evangelio, pero decimos que hay 4, ¿verdad? Por los nombres de los escritores. ¿Por qué tenemos 4? ¿Por qué no uno solo? Muy sencillo, porque cada uno de los escritores está escribiendo desde su perspectiva. O sea, hagan de cuenta que tomamos cada quien fotografías, y uno tomó una fotografía de un lado, otro de frente, otro de arriba y así. Y entonces por eso les hablaba yo que el mensaje completo está entre Mateo y Marcos, hablándonos de los 2 tipos de doctrinas que reinan en el mundo: el pensamiento religioso y el pensamiento secular. Ambas doctrinas, escúcheme usted, están mal, son falsas. Vivimos en un mundo en que la enseñanza filosófica que te quieren meter en la cabeza está mal con respecto a la voluntad de Dios. Y todos sabemos, pues es que el mundo en realidad no está con Dios, ¿no es cierto? En realidad la mayoría del mundo está contra Dios, no le hace que hablen de Dios, no le hace que digan gracias a Dios, no le hace que oren por los alimentos. Las fórmulas no tienen nada que ver con lo que hay realmente en el corazón. Las fórmulas tienen que ver con lo que hay solamente en la mente. Y qué bueno que al menos reconocen que hay un Dios. Y qué bueno que al menos reconocen que le deben dar gracias por todo lo que reciben. Pero está aquí. Se supone que nosotros los creyentes lo tenemos también en el corazón. Nosotros creemos de corazón en todo lo que dice Dios. Así entonces, que esas doctrinas, escúcheme, son engañosas. Por eso es que Pablo nos dice que vivimos tiempos peligrosos. Y no nada más Pablo, hay mucha enseñanza que tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo, y son tiempos llenos de furia en contra de la verdadera palabra de Dios. Por eso se trata de desprestigiar tanto la enseñanza bíblica. Por eso se trata de desprestigiar a las personas que nos reunimos, que por ejemplo hoy domingo tomamos tiempo para venir a alabar a Dios y a escuchar su palabra, pudiendo estar todos, no sé, viendo la tele, ¿sí? Ya no hay Chabelo, pero no hace falta, hay muchas cosas que ver en la tele todavía, ¿sí? Pero, o paseándonos, no sé. Pero fíjate, y ahorita yo quiero que tú veas lo peligroso que es este pensamiento religioso, porque Cristo Jesús nos está centrando en el pensamiento religioso aquí en Mateo. Nos está centrando en la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero que pienses un momento, cuando el Señor Jesús se bautiza, ¿recuerdas que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado? Ok, y ahí Satanás lo tentó. Y ahí Satanás le puso, vamos a decir, la tentación mediante la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios, Satanás. No creas que a Satanás se le quema la boca cuando dice algo de la Biblia, ¿eh? No, él usa la palabra de Dios. Y entonces le dijo al Señor Jesucristo que hiciera pan para alimentarse. ¿Tiene algo de malo hacer pan para alimentarse? En sí no. Le dijo, mira, brinca de aquí, o sea, exhíbete que tú eres el Hijo de Dios, y entonces vas a captar inmediatamente la atención de la gente. Ese no era el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo, a exhibirse. Y luego le dijo, mira, te voy a dar todos los reinos de la tierra. O sea, no los tienes que recuperar por medio de una cruz, de una muerte cruenta. Todo le corresponde a Él, todo era de Él. Pero él se negó a las tentaciones de Satanás, aunque Él usó la palabra de Dios. Las cosas que usó Satanás están registradas ahí en el Pentateuco, ahí las puede encontrar. El Señor no cayó en la trampa. Nos enseñó, o nos enseña, que nosotros, cuidado, aunque se use la palabra de Dios, escúchame bien,
Porque yo creo que a lo mejor has escuchado alguna predicación, no sé, de estos hombres de la prosperidad o de las raíces hebreas. Usan la palabra de Dios. No te extrañe, Satanás también la usó y la sigue usando. Pero no de una manera legítima, de una manera correcta, para que nosotros la podamos realmente asimilar en nuestra vida. A ver, yo me imagino, ¿a cuántos de nosotros que estuviéramos hambrientos y tuviéramos el poder y nos dijera Satanás, pues convierte estas piedras en pan? ¿Qué pensaríamos? Pues sí, hombre, Dios quiere que me alimente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hasta nos enseña a orar por el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros, fíjese, hubiéramos caído en la trampa de que, sí, ¿por qué no? Y no cayó el Señor Jesucristo, porque conoce realmente el contexto de esas palabras en la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de conocer las palabras en el contexto de la voluntad de Dios. Usted puede decir, uy, qué complicado, ¿cómo le vamos a hacer? Es muy fácil, hermanos, dedicándole tiempo. No hay atajos, no hay recetas de cocina, no hay fórmulas. Hay que conocer la palabra de Dios para que nosotros la podamos emplear de la manera correcta. Yo he escuchado gente, al igual que usted probablemente, que repiten promesas escritas en la palabra de Dios, pero que no son para ellos. Y se la creen y la repiten y tratan de vivirlas y tratan de hacer la realidad. Pero Dios nunca va a respaldar algo que Él no dijo. Y entonces estas personas luego reniegan de la fe en Dios porque no les cumplió lo que les prometió, cuando Él nunca les prometió nada. O sea, nada, al menos en ese sentido. El Señor entonces nos hace que nos fijemos correctamente para que no nos dejemos engañar por la falsa doctrina, por la levadura. Porque alguien puede decir, bueno, pues que los fariseos y los saduceos pues no enseñaban la palabra de Dios, ellos eran los que lo conocían, ellos no servían a Dios. No, esa es la verdad, no servían a Dios, no enseñaban la palabra de la manera correcta, y es lo mismo que pasa hoy. Todo lo que se llama cristianismo en el mundo dice servir a Dios. Todo lo que se llama cristianismo en el mundo dice enseñar la doctrina sana, correcta de la palabra de Dios. Pero ¿qué esperábamos del engañador? ¿Esperábamos que acaso el engañador nos dijera, aquí se predican mentiras, aquí se enseñan falsas doctrinas? Claro que no. Claro que no. Nunca diría eso. Hermano, hermana, ¿ves la importancia de aprender la palabra de Dios? ¿Ves la importancia de que cuando se te cita a estudiar es porque es importante para ti y para los tuyos? Para ti y para los tuyos. Dios no te quiere a ti solo o a ti sola en el cielo. Dios te quiere con tus hijos, con tu familia. Por eso, fíjate, una de las advertencias que hace el Espíritu Santo a través de Pablo está ya en Colosenses capítulo 2, en el verso 8, donde dice, mirad. Esta palabra quiere decir, vigilen, estén alertas, que nadie los engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nos hace responsables. Grábate, eres responsable delante de Dios. Pensamos que ahora que somos cristianos, pues ya tenemos todo hecho y Dios lo va a hacer todo. No, ya te salvó. Y ya te puso maestros y pastores para que te enseñen la palabra de Dios. Pero eres tú el que tiene que tomar la decisión de ir y aprenderla y luego vivirla. Así que debemos de aprender, hermanos, a utilizar legítimamente la palabra de Dios. Estos fariseos, déjame platicarte para que tú veas el cuidado que debemos de tener de nosotros. Todos, comenzando por ejemplo, desde mí, por ejemplo, yo soy pastor. Y esto que te voy a leer es una breve reseña histórica. Y esto me enseña
que yo debo de estar siempre alerta conmigo, de la palabra de Dios conmigo, de Dios conmigo. Por ejemplo, los fariseos fueron un grupo que surgió para contrarrestar, fíjate, lo que es la enseñanza helena, ¿sí? O sea, la griega. Y este grupo de hombres celosos de la palabra de Dios, cuando comenzaban eran celosos, eran conservadores, creían en lo que ya tenían de la Escritura y querían que el pueblo lo viviera. Y entonces protegieron al pueblo. Ellos se formaron como por ahí del año 130 o 100 de antes de Cristo, ¿sí? Y lo hicieron muy bien. Dios los utilizó para mantener la fe correcta del pueblo de Dios. Pero, acuérdense que a veces hay terribles peros. Pero cuando llega Cristo Jesús, ya se habían pervertido, ya se habían corrompido, ya habían perdido la brújula. Y Cristo Jesús se encontró con hombres que eran hipócritas, que eran falsos, eran legalistas, o sea, se apegaron a las leyes para justificar sus malas acciones. Fíjese, se apegaron a las leyes para justificar sus malas acciones. Porque ¿qué vino y le dijo al Señor Jesucristo? Ustedes son hipócritas, dice, porque solamente con los labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se fija? Pues no nada más las leyes que había en el Torá. Ellos aumentaron, hicieron 613, o sea, completaron 613 leyes más. Y si los dejamos o los dejan, pues los judíos, ellos siguen inventando más leyes, pensando que mediante la ley, mediante el legalismo, es que encontramos el camino correcto hacia Dios. Y es falso. El legalismo entonces es una falsa doctrina. Por el otro lado, los saduceos es un grupo, al menos como llega a la etapa de Cristo Jesús, es un grupo que se forma por ahí de la vida del rey David. Cuando el rey David estaba, ¿verdad? Él ayudó a un sacerdote en especial. Este sacerdote juntó a un grupo de donde salen este grupo de saduceos. Pero fíjese, desde que se inicia, hay una semilla del mal en ellos. Ellos escogen, atención, ellos escogen qué creer de la palabra de Dios. Y entonces decían, nosotros nada más creemos en lo que dice la Torá, o sea, los 5 primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia. Pero cuando viene el Señor Jesucristo les dice que no es cierto y se los demuestra. Ni siquiera creían en ellos. Pero ellos decían que no existe el alma, que no existe el espíritu, ¿sí? O sea, ellos decidían. A esto se le llama libertinaje. Entonces, tanto la doctrina del legalismo como la doctrina del libertinaje están mal. Tenemos que aprender entonces dónde es el justo medio, y el justo medio está en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Hay hasta un chiste, ¿verdad? O suena como chiste, de que hay iglesias que tan solo para el estacionamiento tienen un tremendo reglamento, ¿sí? Ahora imagínense adentro. Reglas, leyes, imposiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero la gente las toma como si fueran más importantes. Entonces el Señor hace una advertencia para que nosotros, hermanos, hermanas, no caigamos en la tentación ni del legalismo ni del libertinaje. La palabra levadura le decía, porque él dice, guárdense de la levadura. Y luego les dice que la levadura es la doctrina. La palabra levadura en la Escritura siempre tiene que ver con maldad, tiene que ver con pecado, tiene que ver con torcer las cosas, tiene que ver con la perversión. Así que debemos dar gracias, fíjese hermano, hermana, debemos dar gracias que tenemos entre nosotros hombres y mujeres que nos enseñan correctamente la palabra de Dios. Ahora usted me puede decir, oye, pero ¿no acabas de decir que hay muchos que dicen eso? Sí, cierto. Pero ¿lees tu Biblia también? ¿Te animan a leer tu Biblia? ¿Te animan a tener tu comunión aparte con Dios? No nada más en las reuniones, ¿sí? No nada más en las reuniones. Yo, porque conozco a los hermanos, a las hermanas que están sirviendo aquí, sé que son hombres y mujeres que tienen un corazón para Dios y que te están queriendo ayudar a salir adelante en este mundo tan peligroso, tan furioso. Pero ¿sabes qué hace Satanás? Él confía, escúchame, Satanás confía en que tú no vas a leer la palabra.
En eso confía Satanás. Él sabe que vas a dejar todas las cosas espirituales, así entre comillas, espirituales, en los hombres y las mujeres de Dios. Ellos te van a decir lo que está bien y lo que está mal. Él sabe. Él tendió la red. Él sabe, Él nos conoce. Y el Señor Jesucristo nos dice, tengan cuidado. Cuídense de la doctrina. Y esto, fíjate, esto nos lo está dejando el Señor Jesucristo con sus propias palabras, pero también a través de la enseñanza de los apóstoles. Cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, nos pasa lo que a los apóstoles al principio, fíjate. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, guárdense de la levadura, ¿qué pensaron ellos que estaba diciendo el Señor Jesucristo? El pan. Está enojado porque no trajimos pan. ¿Sí? Si no ponemos atención, nos puede pasar lo mismo que a los apóstoles. Vamos a entender mal el mensaje. Vamos a entender mal el mensaje. Por eso tenemos que prestar atención. Por eso yo estoy predicando y ustedes tienen que estar recordando lo que ustedes han leído en la palabra de Dios. Si eres nuevo, bueno, empieza a leer la palabra de Dios para que veas que a lo mejor yo soy un gran engañador. Pero solamente si tú tienes una relación con el Señor Jesucristo, y digo relación porque la relación se basa en la comunicación, ¿no es cierto? Cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Hay una comunicación de ida y vuelta, hay una relación. Y es entonces que puedes ver, porque el Espíritu mismo te va a enseñar qué es lo que significa lo que dice la palabra de Dios. Mira, hace unos días, aquí está uno de mis nietos, bueno, están dos de mis nietos aquí, mi nieta está allá en el salón, pero les decía precisamente eso en nuestro devocional que tenemos por las noches, a las 9 de la noche, ¿verdad, Dieguín? El Dieguín es el que prepara la sesión y toda la cosa. Y yo les decía esto, hermanos, tienes que tener cuidado para que no seas engañado. Eso es lo que veíamos. Y tú dices, están chiquitos, pues sí están chiquitos, pero desde chiquitos tienen que saber que pueden ser engañados. Que tienen que tener realmente una comunión con Cristo Jesús, porque si no existe la comunión con Cristo Jesús, óyeme bien, no eres de Cristo Jesús. La Biblia no nos dice que tengamos una religión. La Biblia nos dice que tenemos que tener comunión con Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Ya llegamos, Señor. Allá llegan al cielo. ¿Y el Señor qué les dice? O sea, porque mira, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, yo nunca los conocí. Hacedores de maldad, pero si predicaron la palabra de Dios, sacaron demonios. Ve tú a saber el tipo de milagros que pudieron haber hecho. ¿Eso les da derecho al reino de los cielos? No. ¿Te fijas, hermano, hermana? ¿Te fijas? ¿Cómo nosotros debemos conocer realmente la doctrina para saber si estamos o no estamos en Cristo Jesús? Si no es nada más cuestión de una emoción que luego se te apaga. Eso no es fe realmente. A lo mejor oyes una predicación y te enciendes y sí, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y se te apaga como a los 2-3 días. Olvidas ya lo bendito que es el Señor. ¿Cómo podemos? Fíjese, hay una manera que es la que quiero exponer hoy, de cómo podemos nosotros hacer para evitar que nos engañen. Y esta forma que te voy a enseñar, pues yo creo que ya la conoces. A lo mejor Efesios, ven a Efesios capítulo 4. Yo voy a comenzar a hacer algunas exposiciones, tú ahí vas leyendo, ¿ok? Yo digo para no entretenernos mucho en leer y luego explicar. Capítulo 4 de Efesios. Voy a estar en capítulo 4 de Efesios. Voy a leerte el verso 8 y de ahí me voy a brincar al verso 11 al 16, ¿sí? 8 y del 11 al 16. Capítulo 4 de Efesios 8. Ahí tenla a la mano, ahí la buscas, ¿sí? Para que tú veas cuál es la forma que nosotros podemos hacer para evitar el engaño.
Porque otra vez, déjame decirte, no es que esté nada más tu vida en juego, está la de tus hijos. ¿Sí? Muy bien, y dice el verso 8, fíjate, dice: por lo cual les dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo Jesús ascendió al cielo y se llevó la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Aquellos hombres y mujeres que habían muerto en el Antiguo Testamento, pero que eran justos delante de Dios, no podían ascender al cielo. El cielo estaba cerrado para ellos. Y entonces cuando viene Cristo Jesús, muere Cristo Jesús, va Cristo Jesús allá al Seol, a la parte donde estaba el seno de Abraham, y se lleva cautiva la cautividad, ¿sí? Y dice ahí que hace dos cosas. Número uno, se lleva cautiva la cautividad. Número dos, da dones, regalos a los hombres. Aquí la palabra regalo viene del griego doma, ¿sí? Da regalos a los hombres. ¡Oh, qué interesante! O sea, fíjate, no nada más Cristo Jesús nos da la salvación, nos da el perdón de nuestros pecados, sino que también nos da regalos. Y esos regalos nos los entregó a nosotros como iglesia, porque esto ya está sucediendo en el tiempo de la iglesia. Así que entonces, fíjate, se abre el cielo cuando Cristo Jesús muere, y entonces el velo del templo se rasga en dos, abriendo el lugar santísimo, dando paso directo, acceso directo a los verdaderos creyentes, a Cristo Jesús. Pero cuando Él nos da los dones, los regalos, antes de que nosotros vayamos al cielo, los regalos, déjame preguntarte algo antes de hablarte de los regalos. ¿Qué haces tú con los regalos? ¿Los tiras a la basura? ¿Los avientas? Primero das, ay, gracias, gracias. ¿Luego lo tiras? ¿Sí? ¿Lo arrinconas? No, ¿verdad? Esto es una mala actitud con los regalos, porque las personas que te dan regalos lo hacen de corazón. Están interesadas en ti. Entonces, hablando de los hombres, pues lo poco, lo mucho lo hacen con una buena intención. Entonces tú debes de atesorar los regalos, porque te dan lo mejor que pueden darte, o lo mejor, o lo que ellos saben que te servirá de algo. Pero fíjate, aquí estamos hablando de regalos que da Cristo Jesús. Cristo Jesús sabe lo que necesitas, sabe cuánto lo necesitas. No nada más lo que necesitas, sino cuánto lo necesitas. Y entonces estos regalos, fíjate, y ahí ya brincamos hasta el verso que te dije, al verso 11, para que veamos cuáles son estos regalos. Él nos dice: y Él mismo constituyó, estableció lo que la iglesia necesita. Fíjate, eso es lo que dice: y Él mismo constituyó, Él estableció lo que la iglesia necesita. Y nos dice que nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los regalos de Dios. Fíjate nada más. Ya alguien va a decir: oh, regalito. No, en realidad tienen un gran valor, hermano, cuando son los hombres y las mujeres de Dios que Él puso para guiarte. Tienen un gran valor, porque te ayudan a conservarte dentro de la voluntad de Dios y en la dirección correcta para seguir y servir a Dios. Esos son los que llevan realmente a la iglesia adelante. No tenemos por qué despreciarlos, por qué menospreciarlos, por qué maltratarlos, porque muchas veces así se da. Se les menosprecia y se les maltrata a estos regalos que Dios nos dio, cuando los debemos de cuidar, atesorar, porque por algo los dejó Dios. No todos aquí, fíjense, estamos dispuestos a responder al llamado de Dios. O sea, para ser ministros, líderes, servidores de Dios. No todos. Y no tiene que ser, no tiene que ser. O sea, estamos llamados todos a seguir a Dios. Ya en cuanto a los ministerios, pues cada quien es llamado por Dios, y cada quien sabe si responde o no al llamado de Dios. Pero fíjate, tanto nos ama el Señor, que no dejó las cosas al ahí se va. La idea, escúchame, de que haya pastores y maestros, de que haya servidores en las iglesias, no es de los religiosos. No se le ocurrió a Pablo, no se le ocurrió a Pedro. Eso viene del corazón de Dios, viene directamente del corazón de Dios. Por eso los puso a ellos para ayudarte, para servirte, no para desviarte. Así que entonces Él nos los dio, fíjense, y nos dice aquí mismo en la Escritura el propósito por lo cual nos los dio. Porque alguien puede pasar: sí, nos dio pastores y maestros, para que ellos hagan todo el trabajo que se tiene que hacer. Pues a ellos los llamó. No. Dice ahí que nos lo dio, dice, a fin, o con el fin de perfeccionar a los santos. O sea,
yo en mi calidad de pastor estoy puesto para perfeccionar a los santos. Así los maestros en la iglesia y aquí también en Ixoye están puestos para perfeccionar a los santos, lo que ellos han aprendido, lo que ellos han vivido. Por eso no son llamados neófitos, o sea, gente sin experiencia. No, tiene que tener algo de experiencia ya en la vida cristiana para que entonces puedan ayudarnos a los recién nacidos en Cristo Jesús o a los bebitos en Cristo Jesús. Los tienen que ayudar a llevar a la madurez. Nos instruyen no nada más con las palabras, nos instruyen incluso con el ejemplo. Porque si no van las dos de la mano, ya está mal. Ya no tenemos por qué seguir a un hombre o una mujer que nos enseña una cosa y vive otra. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo Jesús hace ya más de 40 años, que vine a Cristo Jesús. Yo soy de una familia católica practicante. Y entonces me decían, uy, sí, mira tú qué fácil, ahora ya tú sigues al Señor. Pues yo digo, pues es que no es tan fácil. Ahora sí, seguir al Señor tiene su... No, es que estos son los hombres de Dios, me decían. No, pero si todos sabemos, o sea, lo que son estos hombres de Dios, bueno, al menos los que yo conocía, ¿sí? Mujeriegos, borrachos, maldicientes, o sea, así eran. Pero me decían, no, es que cuando están en el altar o allá en el púlpito, son los hombres de Dios. Cuando se bajan del altar, son hombres comunes. No, eso sí que no. Entonces nos han de guiar en el camino correcto, con la palabra y con el ejemplo. Ahora fíjense, para perfeccionar a los santos. Yo sé, no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, hermanos. La vamos a alcanzar cuando estemos con Dios, pero Dios no tiene metas chiquitas, ni pone a sus hijos metas chiquitas. Nos pone metas muy grandes. Nos hace que nosotros deseemos metas grandes, perfeccionarnos. Porque si tu meta es grande, entonces vas a luchar una y otra vez por alcanzar la meta. No le hace que no la alcances, ya la alcanzarás cuando estés delante de Él, cuando le veamos. Porque dice, seremos tal como Él es. Pero Dios no quiere que seamos poquiteros, mezquinos. No, quiere que seamos hombres y mujeres de visión, grandes visiones, ¿sí? Que nos caemos, pues nos levantamos. Si nos lastimamos, pues lloramos, pero le seguimos adelante. Entonces, fíjate, nos dice, ¿para qué son estos hombres que nos llevan a la perfección? Dice, para llevar adelante, o sea, para que llevemos. ¿Quién es la iglesia, oiga? Nosotros, ¿verdad? O sea, ustedes y yo somos la iglesia, ¿sí? Juntos tenemos que llevar la iglesia adelante, juntos. La obra de Dios tiene que ser llevada adelante por todos sus hijos y sus hijas, por todos aquellos a quienes Él ha salvado. Sí, nos ha dado diferentes responsabilidades, pero no una diferente visión. Todos tenemos que ir hacia adelante para llevar adelante la obra de Dios. Como le decía hace rato, mira, no todos somos llamados al pastorado, no todos somos llamados a ser maestros, pero todos somos llamados a honrar a Dios con nuestras vidas y cumplir con la obra de Dios, llevar el mensaje de la obra de Dios. Y la obra de Dios se hace en ti, se hace en tu casa, se hace en tu negocio, se hace en tu trabajo, se hace en tu escuela, se hace en tu colonia, se hace en tu ciudad, en todos lados es donde se hace la obra de Dios. Por eso nos ha llamado a todos de distintos lados, de distintos lados. ¿Todos viven juntos? No. Hombre, pero si era Dios, ¿por qué no nos dio a que todos fuéramos de una misma colonia? Porque Dios tiene un propósito. Allá donde yo no puedo ir, allá donde los servidores de aquí no pueden ir, puedes ir tú. Por eso te puso ahí. A mí me dice la gente, bueno, ya no me dice tanto porque ya les he enseñado, pero me decía la gente mucho, ay, pastor, ore por mí para que el Señor me saque de este trabajo, porque aquí son bien maldicientes y bien doble sentido y todo. Y si vas a la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Por algo te puse ahí. Por algo te puse ahí. ¿Te fijas? Por eso todos somos de distintos lados. Mira, no sé, aquí a lo mejor la casa de oración en Shaddai está aquí como a 2 kilómetros, creo yo, hacia el norte. Y a lo mejor aquí hay gente que vive allá cerquitas. Y allá yo tengo gente que a lo mejor vive aquí. ¿Y por qué es así? Porque Dios tiene su plan, tiene su propósito. Todos trabajando donde estamos para la obra y la gloria de Dios. Por eso entonces
nos ha llamado a todos y estos hombres y mujeres nos están perfeccionando. Y dice ahí, ¿para qué? Para la edificación, para que nosotros edifiquemos el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Fíjate, estamos aquí para edificarnos, para construirnos, no para destruirnos. No para destruirnos, porque hay veces que la gente pareciera que la gente entiende que estamos aquí para destruirnos, para luchar contra los que están puestos por servidores, para quitarles el puesto a los que están como servidores, porque yo soy mejor. Debemos ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros para mantenernos firmes en la fe. Firmes. Estamos viendo, les decía al principio, tiempos furiosos, tiempos peligrosos. Y yo, por ejemplo, yo no me puedo dar cuenta a veces de lo que está pasando por allá. Pero tú sí. Y Memo y los servidores no se dan cuenta a veces de lo que está pasando por allá. Pero tú sí. Y no tienes que venir, entonces voy y le digo a Memo, voy y le digo al pastor Rigo que aquí está pasando esto para que vengan rápido y hagan algo. No. Si Dios te dio a ti la oportunidad de que te dieras cuenta de esa situación, adivínale por qué. Pues para que tú ayudaras a edificar, ¿sí? Para que tú ayudaras a edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Somos iglesia todos. Yo por ser el pastor no soy más importante en la iglesia del Shaddai. Somos iguales, tengo una distinta responsabilidad. Pero todos somos iglesia y todos debemos procurar la edificación de la iglesia. Por eso te tiene Dios aquí en Exoye. No dejes, escúchame. Yo no sé si ya ha pasado, pero si no, te voy a decir algo que va a pasar. Va a venir el diablo a meter la cola aquí. Ya los anda estudiando. Ya los anda estudiando. Y de repente de aquí mismo va a levantar a alguien para que cause daño aquí mismo. No lo va a traer de allá de afuera. Va a ser de aquí, dice Pablo. De aquí de dentro. De aquí de dentro va a levantar, ¿sí? Lobos rapaces que creen que pueden ayudar en la obra de Dios. Y la verdad es que la están destruyendo. ¿Sí? Fíjate, te voy a platicar algo de allá de Casa de Oración Shaddai. No le cuentes a nadie, no le digas. Ahí llegó una vez unas personas que si yo las dejaba reunirse con nosotros, bueno, pues sí, ¿verdad? O sea, vengan, reúnanse aquí. Pues ándale que pasan los meses y de repente viene un hermano y me dice, oye pastor, fíjate que pues el hermano fulanito de tal, o sea, ese que yo le di permiso que se reuniera aquí con su familia, anda repartiendo estas cartas. A ver, no, pues en las cartas les decía que yo no era el hombre de Dios, que no estaba enseñando fielmente la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Quería un golpe de púlpito para ser él el pastor, ¿sí? Pero fíjate, yo no me di cuenta porque lo hacía muy sigiloso, con mucho cuidado. Si no me dice alguien de la congregación, yo no me doy cuenta. Voy a su casa, ¿verdad? Al otro día llamo a uno de los servidores y le digo, acompáñame. Fui a su casa, llevé la carta y después de los saludos, etcétera, hermano, ya le dije, a ver, hermano, ¿por qué andas repartiendo esto? No, yo no. Fíjate nomás. No, yo no. Hermano, me dijeron que tú se los diste y que tú se los has estado dando durante semanas a la congregación. ¿Por qué? No, yo no. ¿Sí? Total, para que no se te la larga, ¿sí? Yo le dije, o rectificas y vas y pides perdón a los hermanos, probando o les pruebas lo que tú dices aquí, ¿sí? Para que quede todo claro. Y si no, no te queremos en la iglesia. ¿Por qué? Porque estás causando daño, tú no estás edificando, estás destruyendo. Voy a platicar del Shaddai, ¿ok? Pues a mí me tocó, hermanos, ir a tocar puertas para buscar gente. A mí me tocó empezarlos a enseñar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el Señor me usó para eso. Si hubiera querido usar a cualquier otro, pues no se lo hubiera traído. ¿Sí? No se lo hubiera traído. Cuidado con esos que chismean. Por eso dice la Escritura ahí en Proverbios, dice,
que no les hagas caso a los chismosos, chíspalos. ¿Sí? Ahí dice en la Escritura. No dejes, hermano, no dejes que destruyan la obra de Dios. Si Él quisiera otra dirección espiritual, Él la hubiera puesto desde el principio. ¿O qué? ¿Dios se equivoca? No. Y Dios, escúchame, Dios no va en contra de la obra de Cristo Jesús. No va en contra de la obra de Cristo. Nunca va a hacer un daño a la obra de Cristo Jesús. Por el contrario, Él va a edificar y va a levantar gente entre ustedes para que ayuden en la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, que tu iglesia sea edificada por ti, nunca destruida, nunca atacada. ¿Sí? Ven a los estudios, promueve los estudios, invita a los estudios para que vengan a edificarse. Ahora, ¿cuándo va a terminar la predicación? No sé cómo anda el tiempo. ¿Cuándo va a terminar la obra de edificación? ¿Cuándo? Ahí mismo nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser como un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Pues hasta que estemos allá con Él, hermanos. Hasta que todos lleguemos, todos juntos. Fíjate, está pensando Cristo Jesús en su cuerpo, en su iglesia, todos juntos caminando hasta que lleguemos allá. Entonces, hermano, se van a acabar las llamadas y las insistencias a que vengas a edificarte, a que vengas a los estudios, a que participes en ellos. ¿Y esto para qué? Porque mientras estamos aquí, hermanos, hay una razón, lo dice claro la Escritura. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. O sea, para que no nos comportemos como niños. Mira, hay gente que son como vampiros espirituales. Andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? Viendo a ver cuál es lo más sensacional, lo mejor. Vamos allá, y se cansan de esa iglesia ya que le chuparon todo lo que podían y se van a otro lado. Esos no entienden lo que es edificar la iglesia. Hay gente que anda buscando muchas actividades, o sea, busca las actividades, fíjate, no está buscando edificarse en Cristo Jesús. Está buscando las actividades porque se aburre en su casa, son gente aburrida. Los cristianos no somos aburridos, escúchame. Los cristianos estamos llamados al gozo, a participar con alegría. Pero hay gente que pues ya nació, no sea, aburrida. Y entonces creen que la iglesia es como un club social. Y vamos al grupo de mujeres, y vamos al grupo de matrimonio, y vamos para aquí, y vamos para allá. O sea, está bien los grupos. Lo que yo digo es, hay gente que está en la iglesia porque quiere un club social. No está a gusto sola en su casa. Hay otros que están buscando un lugar que les dé prestigio. Paso alcurnia, como dicen. Están buscando grandes predicadores, iglesias majestuosas. Y eso no es lo que Cristo Jesús quiere en su iglesia. Eso no es lo que Cristo Jesús nos llamó a hacer. No quiere que seamos niños fluctuantes, o sea, niños cambiantes, niños fáciles de manipular. Porque aquí la Escritura dice que son niños llevados dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Tristemente, hemos visto a lo largo del tiempo mucha gente que se deja engañar con la doctrina. La meditación trascendental. Yo he escuchado en lo personal gente que ha asistido a la iglesia y que de repente está en la meditación trascendental y me dice, es que ahora sí me siento bien, ahora sí me siento relajado. Y dices tú, pues ¿qué estás haciendo, verdad? O sea, ¿qué estás tomando? ¿Qué? No, estoy en la meditación trascendental. Y tú le dices, bueno, pero ¿cómo está eso? Es que nos exigen que todos los días, 2 veces al día, 20 minutos meditemos. Y yo le digo, bueno, pues la palabra de Dios te dice que medites en ella todo el día y Él te daría la paz que tú estás buscando y que esa paz se pierde, pero la paz que Cristo Jesús da, dice, esa permanece en nosotros para siempre. Pero te fijas, obedecen más lo que el mundo dice. Allá les dicen, medita 20 minutos en la mañana y 20 minutos, y ahí los tienes con los pies así como de lote, ¿sí? Como flor de lote, ¿verdad? Y luego y humeando, ¿verdad? Porque y ya, o sea,
Pero le creyeron al mundo, no le creyeron a Dios. Cristo Jesús dice que en Él encontraremos la paz. Y no como el mundo la da, dice, ¿te fijas? Y eso es cosa del mundo. Todas estas trampas para los creyentes débiles, para aquellos que no están versados, estudiados en la palabra de Dios. Escúcheme, el programa para engañarlos está bien preparado. No crea que es algo improvisado, jamás es improvisado. Satanás tiene siglos preparando sus estrategias. Y hay para todos, para todo tipo de manera de pensar. Aquí la Escritura dice que es por estratagema de hombres, o sea, por estrategias mercadológicas, emocionales y motivacionales preparadas por hombres. Eso es lo que dice, por estrategias de hombres que para engañar, fíjate, no dicen que para llevarte a la verdad, para engañar emplean con astucia, no son tontos, son muy listos. Emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son mentiras tan bien elaboradas que hacen a mucha gente caer en el error. Y si ellos están bien preparados, fíjate, ¿por qué nosotros la iglesia no? ¿Por qué no? Por flojos. Porque está lloviendo. Porque hay mucho sol. Porque estoy cansado. Porque está bien lejos. O sea, y podemos seguirle, hermanos. Pero ellos se preparan y los captan y los ponen a hacer lo que ellos quieren. Y cuando es Dios el que debería tocar nuestras vidas y nuestros corazones para hacer lo que debemos, no queremos esforzarnos. Así que la voluntad de Dios es que nosotros, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, según su personalidad, según lo que ustedes hacen y saben hacer, según su forma de hacer las cosas. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que está buscando Dios. Que no nos dejemos engañar por la levadura, por la doctrina de los religiosos, ni la doctrina del mundo, hermanos. ¿Ve usted, hermano, hermana, la importancia de conocer la sana doctrina en la Escritura? Sí. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es, hermanos, lo que Dios me dio a traerles a ustedes. ¿Sí? Porque, ¿cuánto tienen, Memo? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año, 4 meses? Sí, fíjate. Yo me acuerdo de cuando en la iglesia estábamos en 1 año, 4 meses. Y yo sé el trabajo que cuesta. Yo sé muchas veces lo que se duele, lo que se sufre cuando estás edificando la iglesia, cuando estás trabajando. Porque no creas que lo hacemos sin importancia. Si quieren y si no, no. Así no se hace la obra de Dios. Por eso entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pongamos atención en la palabra de Dios y apreciemos a las personas que Dios ha puesto a nuestro derredor, porque son un regalo de Dios para edificarnos, para ayudarnos a que no nos desviemos en el camino. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Gracias por la advertencia que tú nos haces, Señor, para no desviarnos de ella. Tú eres Dios, Padre, sabemos que nos amas por sobre todas las cosas. Tu amor es tan grande, Señor, porque diste hasta la vida de Cristo Jesús para llevarnos a ti. Y estás dando, Señor, a lo largo de la historia, a lo largo tan solo de pensar en la iglesia, ya de 21 siglos has levantado hombres y mujeres constantemente para que nos ayuden. Eso es amor, eso es un gran amor. Ayúdanos entonces, Padre Santo, a corresponder a todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, tú tomaste decisiones radicales. Ayúdanos a nosotros a tomar decisiones radicales para la gloria tuya. Ayúdanos a honrarte en todo lo que nosotros hagamos, Santo Padre. Yo ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, para que ellos sean, Señor, sobre quienes se haga tu voluntad, para que en cada uno de ellos se cumpla tu propósito, para que cada uno de nosotros sea utilizado por lo que tú nos llamaste, la causa que tú nos llamaste. Estamos aquí por algo, Señor. Entonces bendice nuestras vidas, porque
tendremos gran gozo, Señor, de haber hecho lo que debíamos. De haber hecho lo que debíamos, porque esa era tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no sé, hermanos. Allá en la congregación, hermanos, yo he acostumbrado desde hace muchos años, al terminar, hacer lo que nos dice Dios, que es levantemos nuestras manos para bendecir a la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en su santo nombre. Amén.